Un hombre con un pasado misterioso llega a Macondo. Trae una carta de recomendación del coronel Aureliano Buendía. Años más tarde asistimos a su funeral. Un funeral que el pueblo quiere que no se lleve a cabo, a excepción de un viejo coronel quien tratará de llevar a cabo el entierro a toda costa, y sin importar las represalias que el pueblo tome en su contra. Pero, ¿por qué los habitantes han acumulado tanto rencor para un desconocido a tal grado de impedir su entierro? Y más aún, queriendo disfrutar con los olores que emanen de su cuerpo sin vida. Pues bien, si quieres saber qué pasa después, quédate y lo descubrirás. Una vez en el pueblo, el doctor se presentó en la casa del coronel. Las primeras impresiones que causó no fueron del todo favorables. Si bien su comportamiento extraño causaba curiosidad en la familia, pronto su manera de caminar y sus movimientos delataron cierta torpeza. Era evidente que no se trataba de un general de alto rango como se pensó al principio. La familia jamás se olvidó de su primera petición: hierba, de esa que comen los burros para él, y a partir de ahí se quedó a vivir en la casa del coronel. Tiempo después, el doctor tuvo la idea de abrir un consultorio. Quizás hubiera prosperado. Sin embargo, la llegada de la plantación, con la promesa de brindar modernidad y trabajo para todos, trajo consigo a médicos que pronto acapararon a todos los clientes del consultorio. No pasó mucho para que al negocio no llegara ni un alma. Cerrado el establecimiento y con un fracaso a cuestas, el doctor comenzó a frecuentar la peluquería. Vestía sus mejores camisas, usaba sus lociones baratas y trataba de entablar conversación con los clientes que llegaban. En el pueblo se decía que estaba enamorado. Otros afirmaban que mantenía un romance con la hija del peluquero. Sin embargo, aquello era mera especulación. Tal parece que jamás la había visto. En cualquier caso, los rumores corrían en Macondo. No se sabe bien cómo dejó de frecuentar la peluquería. Lo que sí se sabe es que se aisló de tal manera que un día, cuando la muchacha, quien se había criado en la familia del coronel y era considerada casi como una hija más, enfermó. Como era de esperarse, el coronel tuvo que ir en su búsqueda. Las horas pasaron y cayó la noche. El doctor jamás apareció. Solo mandó a decir que se aplicara un poco de alcohol y que no se le purgara. La indignación no se hizo esperar. No se necesitaba ser médico para tener que utilizar alcohol. De hecho, eso fue lo primero que se realizó. Lo que se esperaba era su llegada para una revisión. Y después de tantos años como huésped, solo recibían información inútil. Esa madrugada, el doctor abandonó la casa. Si bien antes parecía extraño, ahora se había ganado el descontento de sus anfitriones. ¿Cuál fue la razón de su negativa? Cualquiera se hubiera asomado, al menos por curiosidad. Y en su caso, después de tantos años como huésped de la familia, habían mayores razones para atender al llamado, y sin embargo no lo hizo. Tal parece que aquel hombre no tenía sentimientos ni temor de Dios. ¿Dios? ¿Qué era Dios para él? Aquello lo traía sin cuidado. Es decir, no había encontrado evidencia de su existencia o de su falta de ella, y en vez de pensar en aquel círculo vicioso, prefería no complicarse la existencia. ¿Era esa la razón de su comportamiento? En realidad no. Aquella noche, cuando el coronel solicitó su ayuda, él estaba recostado en la hamaca esperándolo. Sabía muy bien cuál era la afección de la chica, ya que desde hace tiempo ella salía por las noches para encontrarse con el doctor. El primer embarazo pasó desapercibido para la familia. La preparación de una bebida borró cualquier evidencia. Sin embargo, la segunda vez fue diferente. Aquella joven decidió que la criatura tenía que ver el mundo. Después de la indignación del coronel, el doctor se ofreció a salir de su casa y llevarse a la muchacha con él. De esa manera no pasó mucho para que la muchacha se mudara a la casa de la esquina, que era la nueva residencia del doctor. Tampoco pasó mucho para que instalaran una botica. Sin embargo, al igual que el primer negocio, este fracasó. Pasó el tiempo, el suficiente para olvidarse de la existencia del doctor. No obstante, las autoridades comenzaron a sospechar, puesto que tampoco se sabía algo de su mujer. Se pensaba de un asesinato. Así que no pasó mucho para que las autoridades entraran a la casa y revisaran todo el lugar, incluido el huerto, el cual destrozaron, pero no se encontró evidencia alguna.
El doctor no respondió a las preguntas hasta la visita del coronel. Ahí explicó que ella se había marchado y él le había dado todo el dinero que tenía. Con todo ello, no fue la única vez que se negó a prestar ayuda. Cierto día tocaron a su puerta varias personas solicitando que las atendiera. Sin embargo, aquella puerta jamás se abrió, a pesar de las súplicas de los de afuera. Lo hubieran quemado vivo, de no ser porque intercedieron por él tanto el sacerdote y el coronel. A partir de ahí, el pueblo esperó con ansias el momento de su muerte. A pesar de todo, el coronel insistía en ayudarlo. ¿Por qué? Posiblemente su personalidad influía en la decisión. Él siempre estaba dispuesto a prestar ayuda a quien lo requiriera, sin importar quién fuera, pero la razón principal sucedió cuando el coronel cayó enfermo repentinamente. Los médicos decían que no viviría mucho. Sin embargo, solo por esa ocasión el doctor salió de su casa para brindar ayuda. Le dijo que viviría mucho tiempo y que tendría que utilizar bastón de ahora en adelante. Desde ese momento, el coronel estuvo agradecido, y al preguntar cómo podía devolverle el favor, el doctor contestó que podía hacerlo echando un poco de tierra a su cuerpo cuando le llegara la hora. Así llegamos al interior de la casa. Sabemos que el doctor se ahorcó y también conocemos la razón de tanto desprecio por parte del pueblo. Al principio, el alcalde se negaba a proceder con el entierro, pero fue tanta la insistencia que al final el coronel pudo cumplir su promesa. Si bien la trama gira en torno al doctor, cabe destacar algunas cosas. La primera es sobre la escasez de información. Por ejemplo, no conocemos su nombre, ni lo que era de él antes de su llegada a Macondo. Por otra parte, se nos revelan datos de otros personajes como Isabel, la hija del coronel, de quien sabemos que contrajo matrimonio con un hombre el cual solo había visto en una ocasión, y después de unos años este partió del pueblo con la promesa de volver. Mientras la trama transcurre, podemos obtener datos de Macondo, lugar que sería retomado más tarde por el autor en su novela 100 años de soledad. De igual forma, podemos darnos cuenta que los acontecimientos se cuentan desde tres perspectivas diferentes: la del coronel, de su hija y su nieto, sin ningún orden en particular. Es decir, se alternan acontecimientos de hace muchos años con acontecimientos recientes.